Bueno, estamos por tener una llamada con Agustina Chiesa, Ujú. jugadora de la Selección Nacional de Fútbol en futsal femenino. Sí. Agustina, estamos en línea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola Agustina, me presento, soy Gonzalo, estoy junto a Camila. Quiero, para empezar, felicitarte por ganar el primer partido en la serie ante Ferro. ¿Cómo va justamente la serie? Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, fue bastante ajustado, fue anoche. Ganamos por penales y ahora tenemos el segundo partido el jueves. Es al mejor de tres, así que nos clasificaríamos a la final si ganamos el jueves y si no, bueno, es un partido más que creo que es el domingo, todavía no se sabe bien, pero creo que es el domingo. Claro, perfecto. Este partido volvió de vuelta al torneo porque primero se dio una pausa debido a lo que era el Mundial de Futsal Femenino. ¿Cómo fue ir a representar a Argentina en el primer Mundial de la historia en lo que es el futsal? Sí, fue así, se paró un mes más o menos, que fue el tiempo que nosotros estuvimos entre la preparación y los viajes, porque antes de viajar a Filipinas estuvimos en Italia jugando unos amistosos contra la Lazio y contra la selección de Italia, así que se paró más o menos un mes y bueno, ahora volvió el parón. Sí. Volvimos después del parón y con fecha de final para el 27 de diciembre, así que después de la fiesta será lo último. Y nada, fue, bueno, para mí como jugadora, pero para nosotras como representantes de la selección y del país, fue increíble viajar y jugar este primer mundial. ¿En qué momento te enteraste que iban a disputar un Mundial? Fue el año pasado, creo, cuando terminamos de jugar la Copa, no, perdón, el año antepasado, en el 2023, jugamos la Copa América acá en Argentina, en Buenos Aires, y, y después que finalizó, nosotros jugamos la final. Eh, Nos enteramos de que se jugaba el Mundial, todavía no había sede, todavía no se sorteaban los grupos, pero ahí ya sabíamos que había un Mundial. Tampoco sabíamos cómo iba a ser la clasificación, porque nosotras estábamos matemáticamente clasificadas, pero bueno, después pusieron unas eliminatorias que sería como la Copa América para nosotras, y la tuvimos que jugar este año en marzo, así que bueno, nada, lo clasificamos ahí, también jugamos la final. Sí. Y ahí fue cuando nos enteramos que ya estábamos adentro del Mundial de Filipinas. ¿Cómo te prepara, a ver, cómo se prepara una jugadora para lo que es disputar un Mundial? Porque es un hecho histórico el hecho que sea el primer Mundial en la historia e ir a representar a Argentina. ¿Cómo se prepara uno mentalmente? Sí, la verdad que, bueno, a mí lo que me pasaba era que lo tenía presente todos los días. Los días me levantaba y era pensar en entrenar mejor, en comer mejor, en, no sé, en descansar, en hacer todas las cosas que sean necesarias para llegar de la mejor manera. Así que, y después, bueno, en lo colectivo es entrenar en el club, entrenar en la selección, en los momentos que teníamos las citaciones, pero bueno, yo creo que cada una hizo eso día a día para llegar de la mejor manera. Además, fue una participación histórica. Argentina quedó cuarta en el Mundial, cayendo en semifinales. Hicieron una fase de grupo increíble. ¿Anotaste gol creo que en todos los partidos? Sí, 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 fue increíble para nosotras porque, bueno, cuando hicieron el sorteo no, nos tocaba dentro de todas las mejores selecciones que nos podía tocar, pero bueno, después nosotras ya habíamos jugado amistosos contra Marruecos, por ejemplo, sabíamos que era una selección que había viajado un montón para competir y contra las mejores, viajó a Brasil, compitió contra Brasil, contra Colombia, contra Italia, contra Portugal, hizo amistosos con todas las mejores selecciones y eso obviamente que te da prestigio y te hace crecer como selección, así que era la más complicada. Después, bueno, sabíamos que también Polonia tenía lo suyo, tenía jugadoras que estaban jugando en Europa, que Filipinas era a priori una de las más bajas por una cuestión de que no tiene mucha competencia y tampoco teníamos mucha información sobre Filipinas, pero bueno, después el estadio estaba súper repleto y eso también le da un punto a favor, entonces tampoco era tan fácil. Pero bueno, para nosotras la verdad que fue una fase buenísima. Después nos tocó Colombia y después ya contra las más complicadas sabíamos que podía pasar cualquier cosa y fue así, perdimos la semifinal contra Portugal, que es una de las potencias y una de las Sí. mejores selecciones del mundo. Hubo, pensando ya en grupo, ¿no es cierto? En la selección de futsal femenino de la Argentina,
¿Hubo algún momento donde dijeron, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el discurso de Messi, ponele en la Copa América? Hubo un momento donde estaban todas juntas diciendo, estamos representando a la Argentina en el primer mundial de futsal femenino y estamos por enfrentarnos a una de las selecciones más fuertes de todas. ¿Hubo algún momento donde se juntaron todas, donde lo hablaron, donde vieron la relevancia que tenía estar en un mundial? Sí, creo que pasaba todo el tiempo porque la particularidad de la selección es que es muy unida en cuanto a grupo y teníamos un montón de cosas que hacíamos juntas, entonces por ahí había grupos más chicos, más grandes, pero siempre lo hablábamos y además la mayoría juega o ha jugado afuera de las chicas de la selección, entonces ya conocíamos a contra quién nos íbamos a enfrentar, ya quizás algunas la tenían como compañera, otras la enfrentaban todos los fines de semana. Pero sí, nosotras lo hablábamos y sabíamos lo que era Portugal o contra quién nos íbamos a enfrentar. Pero, a ver, pregunto, ¿ya se sabía de antemano cuál era la diferencia entre selecciones como Portugal, Brasil, con Argentina? Porque llegar hasta donde llegaron fue impresionante. ¿Tenían en mente llegar a las semifinales o buscar una final? A ver, nosotras como era partido a partido, pero sí, lo teníamos en mente y sabemos la diferencia que hay entre Argentina y las tres selecciones que están arriba hoy en día, por una cuestión de que nuestro futsal acá en Buenos Aires o en Argentina no es profesional, acá nadie se dedica a eso, y en todos los otros países sí. Entonces, ahí ya la diferencia es abismal y eso nos ponía como un pie en la tierra saber que no éramos menos en cuanto a un montón de cosas, pero después ellas compiten a un nivel que nosotras no lo tenemos y esa yo creo que fue la diferencia y ahí es donde se saca la diferencia que hay entre las elecciones y Argentina. Por eso yo creo que es aún más meritorio lo que hemos hecho y estar en una cuarta posición mundial. Te cambio un poco el contexto. Vos empezaste siendo jugadora de fútbol 11 y después te cambiaste a lo que es el fútbol sala. ¿Cuál es el Sí, cambio más notorio que hay entre lo técnico, lo físico? ¿Qué es lo que cambia? sí, es verdad, yo empecé jugando en Chaco Forever cuando era muy chica, después me vine a vivir a Buenos Aires y ahí jugué en River. eh, y justo en uno de los partidos de River, que creo que era contra Boca, estábamos jugando una semifinal, había alguien en la tribuna que estaba mirando y cuando terminó el partido me preguntó si me gustaría jugar afuera futsal y la verdad es que yo desde chiquita lo jugaba, era el deporte que más me gustaba, entonces, pero bueno, la vidriera siempre fue el fútbol y hoy en día el fútbol acá, bueno, en Argentina y en el mundo es mucho más profesional que nuestra actividad, entonces era como otra salida. Pero bueno, siempre me gustó el futsal, así que decidí jugar y viajar con futsal. La diferencia que hay es que es mucho más técnico, es mucho más rápido. Yo creo que a mí en lo personal me gusta mucho más por eso. Es un juego muy dinámico que tenés que pensar en milésimas de segundo, entonces eso lo hace también mucho más atractivo y que sea muy técnico también. Te pregunto, a ver, respecto a cómo tuvimos el Mundial de Futsal, ¿esto le dio más reconocimiento al deporte? En Argentina, sobre todo, pregunto, si bien el fútbol es cosa de toda la vida, es cultura, el futsal se encuentra un poquito más separado. ¿El Mundial qué recepción le dio a la selección argentina? Sí, igual yo creo que también está un poco más separado, entre comillas, es por una actividad que es un poco más nueva. Eh, pero yo creo que desde que jugamos la Copa América acá, en el 2023, que la verdad que todos los partidos la cancha estaba repleta, creo que desde ahí cambió un poco lo que es la visibilización y en cuanto a torneos, a marcas, por lo menos acá en Argentina. Creo que el Mundial también hizo eso y la verdad que acá tuvo una repercusión increíble, bueno, en el mundo también, así que, y ya que FIFA haga un mundial femenino de futsal, también le da otro tipo de reconocimiento, y además ahora, por ejemplo, desde el año que viene, ya se empiezan a abrir las fechas FIFA, que también es algo histórico que nunca habíamos tenido. Entonces tenemos en un año 5 fechas FIFA en los cuales las selecciones tienen que tener amistosos oficiales y ceder a las jugadoras que estén jugando en donde sea, pero es una forma de competir y creo que compitiendo es la única manera que cualquier deporte crezca. Realmente me da curiosidad esto porque Argentina jugó el primer mundial en la historia de los mundiales de futsal. Eh, ¿no te genera algo decir, yo anoté el segundo gol
en la historia de los mundiales. Sí, sí, la verdad que encima nosotros fuimos las anfitrionas, fue el primer partido, eh, así que sí, después lo pensaba y digo, bueno, podría haber hecho el primer gol Marruecos, ¿no? Que fue como, pero bueno, fue nuestro y la verdad que eso queda históricamente en algún lado, así que a jugar el primer mundial para nosotros o para mí, por ejemplo, es histórico y nada, representar a Argentina también, así que Claro, muy contenta. Creo que nosotros llegamos hace muy poquito y todavía no dimensionamos mucho lo que fue. Además llegamos y ya nos pusimos a entrenar, ya tuvimos que jugar, entonces es como que todavía, viste, no bajás y no pensás en lo que fue. claro, Ujú. aparte 6-0, 6-0 fue ante Marruecos el primer partido. Segundo gol es una anécdota para toda la vida. Sí, además yo estaba, fue mi familia, fueron mis padres, era algo increíble, lo decidieron en lo último, entonces para mí era demasiado emocionante todo. eh, y nada, no tengo mucho recuerdo ni siquiera de cómo fue ni de la jugada, solamente era algo que lo habíamos practicado, es una jugada que teníamos de una forma específica de sacar algún movimiento y bueno, cuando sale es aún mucho más gratificante porque es algo que venís practicando y venimos entrenando hace un montón. Yo veía un poco el acompañamiento de lo que era el público argentino, veía a través de las redes sociales, porque, a ver, el Mundial se disputó en Filipinas. Creo que hay 12 horas de diferencia entre Argentina y Filipinas. Me Sí, acuerdo, hay 11 creo, 11 o 12 sí. sí, nos pusimos en contacto y yo en un momento dije, no, mirá a la hora que le estoy escribiendo, es de noche acá, no, es de mediodía acá y allá Ya, debe ser las 12. ya es de noche, sí, era todo al revés. Yo me levantaba y acá se estaban yendo a dormir y era todo al revés. Es increíble la cantidad de horas que hay, por eso, bueno, nada, el viaje es eterno, es una locura lo lejos que es. Si tuvieras que elegir un momento en específico de todo el mundial, de todos los partidos, ya sea en medio de un partido o afuera con la selección, ¿cuál es el momento que vos decís, siempre que yo me acuerde de este primer mundial, me voy a acordar de esto? Cuando, sin pensarlo, cuando el primer partido, cuando nosotros nos formábamos antes de entrar, porque bueno, había toda una presentación, un juego de luces, y entonces había una persona que te indicaba cuándo tenías que salir, porque la presentación era individual, con fuegos y no sé qué. Y cuando estabas ahí formada esperando, porque ibas a salir a jugar tu primer partido del Mundial oficial de FIFA. Para mí esa fue la parte más increíble de todas. Bueno, después obviamente ni contar el himno y todo eso, pero eso fue porque era la primera vez, así que yo creo que eso fue, A ver, Agostina, ahora tenés 36 años, ¿no? sí, A tengo tre- 36. Ahora, no, yo tampoco comprendo mucho cómo es la edad límite o los márgenes de edad que hay en lo que es el fútbol profesional en el futsal, pero ¿qué te depara ahora en tu carrera? ¿Ya disputaste un mundial? La primera vez en la historia que se juega. ¿Qué te depara? Sí, bueno, eso básicamente depende de cómo fue tu vida profesional o tu vida deportiva. La verdad es que yo siempre me cuidé, siempre me dediqué a esto, entonces me siento bien todavía. Eh, y ahora, bueno, primero era terminar este mundial, era lo más importante, básicamente, de toda mi carrera, como para cerrarla. Y ahora terminar las finales que tengo con el club, tratar de ganar este torneo y después pensar qué voy a hacer el año que viene, pero bueno, seguramente liga al deporte, no sé si va a ser acá en Argentina o afuera, la verdad es que todavía no lo tengo decidido, tengo que, primero siempre espero terminar algo para poder analizar qué voy a hacer el año que viene, pero bueno, todavía no me voy a retirar, voy a seguir jugando por lo menos 1 o 2 años más y después ya veré qué voy a hacer más adelante, pero seguramente sea ligado al deporte porque es lo que más me gusta. Perfecto, Agustina, muchas gracias. Ojalá que pases unas felices vacaciones, que gane la serie ante Ferro también con Racing y nos encontraremos algún día acá en Chaco. Dale, sí, yo te dije, yo cuando vaya para allá no tengo ningún problema de ir a visitarlos, así que hablamos más adelante, ningún Perfecto, problema. perfecto, Agustina, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, estábamos hablando con Agustina Chiesa, jugador